Oye, un tema, vamos si quieres a los datos capital. Vamos a los datos capital vamos a lo que quieras. para que lo abordemos con el Dumas. Sí, porque nunca me tocan los datos capital. De hecho, ni a nosotros. No, tenemos mucho tiempo que no los Y aquí manejamos. tenés esa sección. Y la verdad a mí me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. De hecho, fueron las primeras secciones que hablamos de tener. Pero en datos capital es un tema que sobre todo puede ser de debate para el Dumas. Sobre cómo ha crecido el salario mínimo, ¿no? La forma que ha crecido por parte del presidente. Ayer hablábamos... Yo ni salario recibo, No. Por tú Porque estoy güerito, vas a decir. No. Porque cuestionas, pues, no solamente el crecimiento del salario mínimo, sino todo lo que conlleva así. Y además, pues, ayer hablábamos también del crecimiento de la inflación. Pero de acuerdo a al dato capital que traemos, Villa, el salario mínimo ha crecido, pues obviamente de manera importante durante este sexenio, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Esto es una información que da a conocer el Instituto Mexicano de la Competitividad, uno de sus primeros análisis general, obviamente, ¿no? De este 2024, donde señala que casi se triplicó entre el 2018 y el 2024, el año actual. El salario mínimo tendrá su sexto incremento anual consecutivo. Será de casi 249 pesos diarios en la mayor parte del país y cerca de 375 pesos en la zona libre de la frontera norte. Con ello, su valor nominal será 4 veces mayor al del 2018 en la zona fronteriza y casi 3 veces mayor al resto del país. ¿Esta es la información? Lo que pasa es que nadie habla del valor adquisitivo del salario. O sea, una cosa es que te aumente en pesos, eso pasa en las estadísticas de Mendívil. O sea, ¿de qué te sirve que me digas que se ha aumentado en 300% el salario mínimo en relación con el poder adquisitivo que tenía hace 6 años, por ejemplo? Y digo, no está mal, tampoco voy a criticar, porque si tuviéramos el crecimiento que se había tenido durante los últimos, no sé, 50, 60 años, desde que se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, si tuviéramos ese nivel de crecimiento, pues de a tiros tuviéramos básicamente la economía en la ruina, ¿no? Como estuvimos durante muchos años, que realmente no incrementaba el salario mínimo. No incrementaba el salario mínimo, pero el tema de la inflación y el poder adquisitivo del salario en relación no era tanta la brecha como la que hay ahora. O sea, y te digo, hace 5 años para el 2018, y lo pongo en términos, ahora sí que no de gancitos, pero sí voy a hablar de tortillas. O sea, un kilo de tortillas te costaba 18 pesos, hoy te cuesta más de 30 pesos, ¿no? Sí, los huevos, el huevo, ¿cómo incrementó también? Huevo, ya no está al alcance del bolsillo, como lo ya se fue más allá, ¿no? Ya no te alcanza. Pero, fíjate, se mencionan 2 cosas, ¿no? Aumentó el salario y disminuyó el dólar. Y si te fijas en términos reales, en temas de adquisitivos, dices, caray, me llega menos dinero por las remesas que me dan, porque además Banco Azteca se las queda, ¿no? Y te las da el tipo de cambio que queda. O el gobierno, por eso ese es el gran pleito. Yo creo que el verdadero pleito ahí de Salinas y el presidente es el tema de las remesas, ¿no? Porque llegaban a través de Banco Azteca. Sí. Y entonces, manejaba las sucursales de Western Union y otro tipo de cosas así. Y entonces se las quisieron quitar, porque ahora lo vamos a cambiar a través del Banco del Bienestar, ¿no? Y ese es uno de los grandes pleitos que hay. Pero esas remesas que te llegaban, pues también significaban un dinero que hoy ya no se ve reflejado como tanto, porque si ciertamente el dólar ha bajado el precio, pues quiere decir entonces que también el poder adquisitivo que agarras con tus 100 dolaritos hace 5 años, que estaba a 20 pesos o más, hoy está a 17 pesos. ¿No? Pues la realidad... Con una inflación mayor todavía de hace 3 años. Si tienes tienes un salario mínimo, que por cierto el presidente había dicho que iba a llegar a 400, ¿no? Lo anunció cuando fue a Tijuana. Y quedó en 349 pesos. 75 ya. 375. Bien. Esos 375 pesos, pues la realidad de las cosas también es que muchos de los trabajadores decían, sí, pero el mínimo, pero yo no gano el mínimo, gano un salario y medio, y ya con eso se salvaban y ya no te subían el sueldo. Que también esa es otra artimaña del empresario. Sí. No voy a pagar el mínimo, voy a pagarte poquito más y no estoy obligado a darte ese aumento del 4, 5 o 7% al ingreso tuyo, porque es al ingreso mínimo, no al ingreso real. O sea, si tú, por ejemplo, ganas 400 pesos diarios, te dicen, bueno, pues es que el aumento fue de 4% sobre 349, queda 375, pero como tú ganas más, pues no te aumento. Sí, porque bueno, también va de acuerdo a los empleos que se tengan. O sea, también son los que se ven, por eso es que hacen esquelas de los empleos que se van a ver beneficiados. Por ejemplo, el reportero se ve beneficiado, el que gana el salario mínimo. Sí, gana mínimo. No, independientemente de cuántos salarios mínimos ganes, porque tú ganas más de un salario mínimo. En Baja California
la mayoría gana 3 salarios mínimos. Entonces, mínimo general, fíjate, porque hay otro salario mínimo del que nadie habla, del salario mínimo profesional y técnico. Exacto. ¿No? Entonces, nadie te aplica ese, te ponen el mínimo general. Ese es el general. ¿No? Y ese es en el que sí te ves beneficiado. Entonces, al final del día, la realidad es que sí la gente está ganando más, pero también la inflación te está ahorcando. Sí, pues, entonces, o sea, llegas a nivelar más o menos tu ingreso con tu gasto. No, y hay que recordar que esto viene de una determinación del gobierno de Estados Unidos y canadiense, ¿no? Para poder hacer que el TEMEC se volviera a firmar. Que sea más competitivo. Así es, que fuera más competitivo, porque los sueldos marginales que se tenían antes de firmar nuevamente el TEMEC, cuando teníamos el TLC, impedían al gobierno estadounidense y canadiense, sus empresas, que pudieran competir con los salarios tan bajos que hay en México. Entonces, eso fue uno de los factores. Fue una presión del TEMEC, fue una presión de Estados Unidos y de Canadá, que hubiera pasado seguramente si hubiera llegado otro gobierno, claro, era una carambola de 3 bandas donde decía el gobierno, a ver, decía Canadá, no me conviene que pagues tan poquito en México porque entonces mi empresa se va a ir a México. Exacto. Se va a instalar, o la de Estados Unidos. Pero por otra parte tampoco me conviene que les pagues tan poquito para que no me vengan los migrantes para acá. ¿No? O sea, no es porque fuera buena onda y dijeran, oye, ya sube el sueldo, ya merece que ganen más. No, claro que no. Es por un tema de pérdidas económicas. Porque luego dices, a ver, migrante que está acostumbrado a ganar 90 pesos en México, viene a Estados Unidos y se va por menos del mínimo de Estados Unidos. ¿No? Y se crea, y entonces eso hace que también las empresas en Estados Unidos empiecen a despedir a trabajadores con nacionales de ellos para contratar mano migrante indocumentada. Quitan trabajos. No le quites ese logro a mi presidente. Antes de irnos a la pausa, nos dice la regidora Bárbara García que presentó un exhorto para que la Secretaría de Protección del Ambiente pusiera en marcha el plan de contingencia ambiental a principios del año 2023. Yo en agosto por ahí le pregunté a la Secretaria de Medio Ambiente del plan de contingencia y dijo que no, que había versiones que sí teníamos y todo, pero que en efecto no se había actualizado, es decir, que no lo tenían. Dijo, y la secretaria dijo que era imposible que se activara el plan de contingencia por la mala calidad de aire, no duraba más de 12 o 24 horas continua. Eso es cierto. Y que estaban haciendo otro plan que iban a publicarlo a mediados del 2024. Es que hay plan de contingencia y plan de precontingencia. Exacto. O sea, son diferentes. Pero además, estamos hablando que llevan 2 años en el gobierno. Sí, totalmente, llevan 2 años. Pero es un esquema que sí se había planteado, que incluso yo llegué a hablarlo con Alberto Mejía, de Respira, y me decía, ciertamente, ¿no? La mala calidad del aire en Mexicali y en Baja California se da por momentos, por temporadas, por ciertas horas. A lo mejor no es como en la Ciudad de México, que lleva a tener 2 días completos de mala calidad del aire y es una contingencia. Pero sí hay niveles en los que podemos actuar y modificar nuestros comportamientos, ya sean industriales, ya sean vehiculares, ya sean de cualquier otro esquema, que entran dentro del esquema de precontingencia. Y eso es lo que no se ha hecho. Fíjate, el de contingencia no se ha hecho, el de precontingencia menos. No. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.